Hechos capítulo 28, de versículo 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Quien escribe este episodio y todo el libro es Lucas, ¿ya? Lucas estaba con este hombre de Dios, Pablo. Versículo 2, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, es decir, con gentileza, ¿ya? Porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la mano en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Ellos, en aquellos lugares, habían propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y luego de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también nosotros en las islas tenían enfermedades. Venían y eran sanados. Versículo 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Que por la lectura de su palabra seamos bendecidos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición que nos da de oír tu palabra. Permítenos hoy día sentarnos a tu mesa con un corazón y una actitud, Señor, de aprendiz. Amén. En este potente episodio, en donde tus milagros, Señor, están en el cuidado de tu iglesia. Yo te pido en esta hora que todos juntos podamos hoy meditar en tu palabra. Permítenos hoy día guardarla, atesorarla en el corazón, practicarla todos los días, vivirla, disfrutarla, pues tu palabra es viva, es eficaz. Transforma de nosotros lo que necesites transformar. Te pedimos en esta hora, háblanos, Señor, que queremos oírte. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy quiero compartirles el mensaje del Señor titulado Caminando en el propósito de Dios. Caminando en el propósito de Dios. Cuando uno mira la Escritura nos damos cuenta de que la palabra de Dios declara en Proverbios 14:12 que hay caminos que para el hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sí? Nuestros caminos parecen ser buenos a simple vista, pero desde la perspectiva de Dios, el camino del Señor siempre será mejor que nuestros caminos. Ahora es importante ver la necesidad hoy día de evaluar y reflexionar sobre qué caminos usted y yo estamos andando. Si son caminos de vida o son caminos de muerte. Según la expresión de Salomón ahí en Proverbios 14:12.
Sin duda alguna, amados hermanos, el camino más seguro para el Hijo de Dios es el camino que nos brinda el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Debemos entonces estar convencidos de que todos los que estamos aquí tenemos un propósito en nuestra vida. Creo que en innumerables veces usted ha escuchado esta frase. Pero necesito que hoy día no solo reflexionemos, sino que la guardemos en el corazón. De saber de que Dios tiene un propósito. Un propósito con usted, un propósito conmigo, un propósito con nosotros, la iglesia del Señor. Con quienes lleven poco tiempo o mucho tiempo, con quienes a lo mejor hoy día han venido por primera vez, también hay un plan, hay un propósito de Dios que necesitamos descubrir. Propósitos personales que van más allá de nuestras metas, de nuestras ambiciones, sino que están relacionados con el plan redentor, con la obra poderosa del Señor en nuestras vidas. Porque sepa usted que no solamente Dios nos llama a ser salvos, sino que también nos llama porque quiere usar nuestras vidas para el crecimiento de su obra. Porque qué fácil sería la vida hoy día recibir al Señor y morir, si Dios quiere que todos nosotros nos salvemos. ¿Cuál es la finalidad de que Dios nos deje aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito que Dios quiere que estemos aquí en esta congregación? ¿Cuál es el propósito que Dios quiere que yo trabaje en X lugar? ¿Cuál es la finalidad que Dios tiene conmigo de que yo forme parte de X o cuál familia? Hay una finalidad, hay un plan, un propósito. Y el enemigo intentará de una u otra manera desviarnos de ese propósito. Quiero que entendamos bien esto porque posterior a esta explicación del propósito de Dios vamos a meternos en el pasaje bíblico que estamos ahora. ¿Ya? Entonces, estamos convencidos, no solamente porque yo hoy se lo digo, sino porque la palabra de Dios declara que nosotros tenemos un plan y un propósito. El mundo no ha podido experimentar este plan y este propósito. Hasta el momento que rendimos nuestras vidas al Señor, allí pronto Dios encapsula dentro de nuestro espíritu un propósito, algo que Dios quiere hacer con nosotros. Y a veces nos cuestionamos mucho y muy bien decía mi esposa delante, ¿qué puedo dar al Señor? Tenemos mucho que dar. ¿Sí? ¿Quiere dar mucho al Señor? ¿O solamente queremos venir los domingos? Yo creo que hay mucho que dar todavía. Hay años todavía que podemos rendir y entregar nuestras vidas al Señor para el servicio de su obra. Entonces, en la medida que vamos descubriendo el plan y el propósito que Dios tiene con nosotros, debemos nosotros entonces caminar en Él. Si Dios me llamó con un plan, con un propósito, yo debo caminar cuando ese propósito es revelado. Quiero que vayamos a la Escritura y ahí ahora nos vamos a ahondar un poquito en esta experiencia del apóstol Pablo. Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. Porque aquí en este episodio de este capítulo encontramos que hay una revelación de parte del Señor al corazón del apóstol, en donde da inicio a su ministerio apostólico. Y ese ministerio apostólico fue revelado al corazón del apóstol Pablo. Rápidamente le fue revelado. Rápidamente Dios le dijo qué iba a hacer con su vida. Hechos 9, versículos 15 y 16. El Señor le dijo, ve. ¿Le dijo a quién? A Ananías. ¿Ya? Saulo es convertido, se convierte al Señor, pero de pronto Dios visita a Ananías y el Señor le dijo, ve por qué instrumento me es este, hablando del apóstol Pablo. ¿Ya? Eso le dice el Señor a Ananías. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Ahí está el propósito de Dios. ¿Ya? Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En estos dos versículos, el propósito de Dios ha sido revelado ya al corazón de Saulo. Y además de eso, a Saulo le he manifestado, como dice la Escritura, le es manifestado, bien digo, cuánto él iba a sufrir por este propósito. Cuánto él iba a sufrir
cuando él entendiera que necesitaba caminar en el propósito de Dios. Y si usted revisa, yo lo quiero invitar a que escudriñe el libro de los Hechos y se dará cuenta de que la vida del apóstol Pablo está llena, pero llena de aventuras. Llena, pero llena de aventuras. Entonces, caminando en el propósito de Dios, eso es lo que Dios quiere, que caminemos en su propósito. Entonces, hoy día me gustaría compartir 2 requisitos que necesitamos, que cuando cumplimos con estos requisitos, Dios provoca 3 bendiciones en nuestra vida. Mire, son 2 requisitos, pero son 3 bendiciones. Dios siempre nos da más. Examinemos un poquito los requisitos. 2 requisitos para caminar en el propósito de Dios. El primero que quiero compartirles en esta noche es el requisito de la obediencia. Hoy día en la mañana tuvimos una bendecida escuela dominical donde hablábamos con respecto a la importancia de crear este hábito de la obediencia. Los que estuvimos, ¿cierto?, disfrutamos mucho de la palabra del Señor hoy. Entonces, el primer requisito que el Señor demanda de nosotros es la obediencia. No se me desconcentren. Yo sé que están corriendo los niños de aquí para allá, pero no se me desconcentren, que esto es importante. La obediencia. Cuando miramos la vida del apóstol Pablo nos damos cuenta de que su vida no fue fácil. Estuvo llena de altos y bajos, sin embargo, esto no impidió, amados hermanos, que las circunstancias de su vida le impidieran a él obedecer al Señor. Y a veces nosotros somos al revés. Cuando vivimos situaciones difíciles en nuestra vida, nos es muy difícil obedecer. En algo tan simple, tan sencillo, como que tuvimos un mal día domingo. Tuvimos un mal día domingo, todo se nos fue al hoyo. Y el Señor nos manda a congregarnos. Y a veces no nos congregamos porque tuvimos un mal día. Puede pasar. Claro que puede pasar. Yo no puedo decirle a mi esposa, hoy día no tengo ganas de ir a la iglesia. Estoy frito porque soy el pastor, así que tengo que estar acá. Pero en obediencia lo hacemos. Aunque tengamos un mal día, eso no debe ser predominante para obedecer al mandato del Señor. Entonces el apóstol Pablo, a pesar de que tuvo altos y bajos y distintos matices en el desarrollo de su ministerio, estas cosas no impidieron de que el apóstol Pablo caminara en obediencia. Todo lo contrario, él más aún obedecía y constantemente se acercaba a la presencia del Señor para oírle. No importando que estuviera dentro de una cárcel, no importando que estuviera de camino a lo mejor, en un naufragio, como aquí es el episodio. Pues él iba camino a Roma y pasa por Malta. ¿Por qué? Porque si usted mira el capítulo anterior se dará cuenta, si da vuelta a su página. Está nueva la Biblia, por eso no puedo. Nos habla del naufragio. Ellos habían naufragado. Entonces, esta situación no desmotivó al apóstol Pablo. ¿Sabe qué? Van a haber situaciones en la vida que van a buscar desmotivarnos para servir, para cantar, para adorar. Van a haber situaciones en nuestra vida que a lo mejor están ahí exteriormente afectándonos diariamente. Que estoy enfermo, que estoy cansado, que tengo trabajo, que nadie me apoya, que me siento incomprendido, se siente incomprendida. Muchos factores quizás. Pero yo le quiero animar a que siga obedeciendo al Señor. Sigamos obedeciendo al Señor, porque la obediencia está en la ganancia. Pero hasta que no experimentemos esa ganancia, cuando obedezcamos, tenga por seguro que cada vez va a ser más difícil obedecer. Pero llega un minuto que logramos vencer las situaciones de la vida cotidiana y logramos obedecer al Señor, automáticamente experimentamos su favor y su misericordia y su bondad sobre nosotros. Y a pesar de que a lo mejor hoy día tuvimos un mal día, podíamos levantar los brazos al Señor y cantarle a Él. ¿Por qué? Porque el mandato es adorar al Señor, amar al Señor.
Entonces, es importante obedecer, y el apóstol Pablo no se sintió desmotivado cuando estuvo en la cárcel, sino que estando en la cárcel él cantaba, oraba al Señor. Es que no tengo ganas de orar. ¿Quién le dijo que había que tener ganas para orar? El diablo tiene que haberle dicho eso, oiga. No se necesitan ganas de orar, hay que orar solamente. No es que no siento en mi corazón de orar. Falso, falso, falso. No necesitamos tener ganas de orar. Hay que clamar al Señor. Hay que rogar al Señor. Porque necesitamos comunicarnos con Él. Obedecer al Señor. Y él seguía orando y seguía cantando himnos. No sé qué tan afinado habrá sido. Pero tiene que haber sido muy afinado como para que los cimientos se movieran de esa cárcel. Pero aun cuando no fuese afinado, tenía un corazón que adoraba al Señor en obediencia, porque él entendía que necesitaba caminar en el propósito de Dios, que una cárcel no lo podía destruir, porque había un plan, un propósito de parte del Señor, que él ya lo había recibido, que él ya había sido revelado. Y lo más probable, estando en la cárcel, él reflexionaba y pensaba, no, tengo un plan, tengo un propósito que cumplir. Dios no me llamó para estar en una cárcel. Dios no me llamó para estar aquí a oscuras. Dios me llamó para compartir el evangelio. Y cuando la cárcel se abrió, él compartió el mensaje salvífico a aquel carcelero. Y le expresó diciendo, cree, tú y tu casa serás salva. Entonces él no perdía la oportunidad de cumplir y de caminar en ese propósito. ¿Estamos obedeciendo hoy día a Dios? Entonces, el primer requisito para alcanzar o caminar en el propósito de Dios es que debemos avanzar en obediencia. ¿Sabe qué, amados hermanos? La obediencia al Señor nos abre puertas de bendición personales, permitiéndonos hoy día experimentar la grandeza de Dios en nuestros corazones. Y el apóstol experimentó y vivió todas estas cosas. Se dio cuenta que al obedecer, el Señor estaba con él. Estuviera en la cárcel, estuviera siendo azotado, donde quiera que él estuviera. Él sabía que el Señor, el ángel del Señor, estaba con él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces debemos caminar en obediencia. Porque yo creo que el apóstol Pablo lo único que buscaba a través de la obediencia, de acercarse al Señor frente a esta actitud, a este acto de obediencia, a este hábito de obediencia, era finalmente agradar al Señor. Como aprendíamos en la mañana, agradar al Señor. El segundo requisito es el servicio. El apóstol Pablo no dejó de servir. Entendía el plan y el propósito que tenía en su corazón. Obedecía a la voz de Dios. Y él entendía que no solamente a través de la obediencia a él iba a ser fortalecido, bendecido, sino que también él iba a poder bendecir a otros. Y Dios nos ha llamado a eso. Y el servicio trata de eso. Yo no me sirvo de las personas, yo sirvo a las personas. Usted tiene que servir a las personas. Entonces, en este servicio es que el apóstol funcionaba y compartía el mensaje de salvación a través de su testimonio y su propia vida. Sus prisiones, amados hermanos, porque el apóstol Pablo tuvo muchas prisiones. Y hace unos días atrás platicábamos con respecto al libro de Filipenses, en donde estas prisiones no le impedían compartir el mensaje con la iglesia de Filipo. Sus prisiones le permitieron infundir ánimo a través de sus cartas. Sus prisiones no le impidieron corregir a la iglesia. Su dolor o su situación no le impidió enseñar o equipar a la iglesia, sino que a través de sus prisiones, dice la Escritura en Filipenses 1:14, la iglesia era fortalecida. Y dice así, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Aleluya. Es como si yo hoy día estuviera enfermo y usted me ve mal, pero yo lo animo. Y ese ánimo que yo le doy a usted, lo fortalece. Y eso es lo que dice el apóstol. Estamos atribulados, pero no derrotados. Estamos doblados, pero no quebrados. Bendito sea el nombre del Señor.
Y eso infunde aliento, eso infunde ánimo. Y es una forma de servir. Yo me gozo cada vez que mi hermano Cristian se sube a mi vehículo. ¿Cierto, hermano Cristian? Porque él podría decir perfectamente que me cuesta tanto subirme a un auto tan chico, tan bajo. Ya me voy a comprar uno más grande, hermano Cristian, ¿ya? Para que no me duele la espalda. Se tiene que subir ahí todo doblado, ¿cierto? ¿Y yo qué hago? Yo lo retengo para que no se venga de golpe. Pero eso no nos detiene de estar aquí en la casa de Dios. Y esos actos fortalecen la vida del creyente. Cuando sabemos que tenemos un cerro de deuda, pero aún así entregamos lo que es de Dios, eso fortalece mi vida. Eso fortalece la vida de otros. Porque caminan en el propósito de Dios. No dejamos de servir. Enfermos, adoloridos, aproblemados, tristes. Quizás con la pérdida de un ser querido, ¿cierto, hermano Diego? Pero aquí estamos sirviendo al Señor. Y cuando servimos al Señor, Dios nos llena de paz. Dios nos llena de tranquilidad. Y sabemos que esto es lo que agrada a Dios. Así que, dese un beso. Está agradando al Señor. Felicítese. Quienes están conectados, para ustedes también esta palabra. Que algunos por la distancia no pueden estar, otros por enfermedad. Pero aquí están conectados. Con esfuerzo, con dedicación. Y servimos al Señor así. Entonces, en estos dos requisitos, yo le quiero invitar a que caminemos. En obediencia y en servicio. ¿Y sabe qué? El apóstol recién había naufragado y él servía. ¿Sabe lo que estaba haciendo? Miremos la escritura. Versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. El fuego estaba encendido de antes. Él no encendió el fuego. En el versículo 2 dice que estaba el fuego ya. Porque encendiendo un fuego, ¿quién es? Los de Malta. Estaba encendido el fuego. Pero yo creo que ese fuego se estaba apagando. Y el apóstol Pablo dijo, oh, se está apagando el fuego. Hay que buscar ramas. Voy a buscar ramas. ¿Cómo? Hasta de brazos cruzados. No importa que haya naufragado y lo haya perdido todo, porque lo perdieron todo. Quedaron con lo opuesto. ¿Se acuerdan del terremoto del 2010? Que mucha gente quedó con lo opuesto. Así también quedó el apóstol, con lo opuesto. Pero eso no le impidió ir y buscar unas ramitas para ayudar. Él no dejó de servir a los demás. Entonces, sujete esto, por favor. No importa la circunstancia, hay que servir al Señor. Hay que servir a las personas. Porque usted y yo no sabemos qué vamos a provocar en la gente. Usted no sabe lo que va a provocar en su trabajo, en su familia. Usted no sabe lo que puede provocar en su universidad. Como Dios a usted lo quiere usar. Entonces, caminemos en obediencia y sirvamos al Señor. Son los dos requisitos que a través de la vida del apóstol Pablo podemos rescatar hoy día para tener 3 bendiciones de caminar en el propósito de Dios. Y ahora vamos aquí a la escritura, por favor. Abra su Biblia, no la cierre. Desbloquee su celular. La primera bendición, cuando usted y yo caminamos en el propósito de Dios, en obediencia y servicio, lo encontramos en el versículos 5 y 6. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. ¿Ah? El primer beneficio es que Dios nos protege. ¿Ah? Dios le protege. Dios nos protege. Amados hermanos, las promesas de Dios son inquebrantables. ¿Ah? Las promesas de Dios son inquebrantables. Somos nosotros quienes las quebrantamos. Los seres humanos quebrantamos promesas. Decimos, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y corremos el riesgo
de que las promesas que hayamos hecho, el día de mañana no las cumplamos. Entonces, las promesas del Señor son inquebrantables, no son las promesas como las nuestras. Porque Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Él habla, Él declara una promesa a través de la palabra de Dios, está aquí para ser cumplida. Porque Dios no juega a ilusionarle a usted para decirle: yo tengo esto preparado para ti. Delante leíamos el Salmo 23, nada me faltará. Y si usted y yo creemos y confiamos en su palabra, efectivamente, nada nos va a faltar. Y Dios había prometido cuidar al apóstol. Y por eso que en esa ocasión, cuando fue mordido por la serpiente, absolutamente nada le pasó. Vamos al libro de Hechos, por favor, 23, versículo 11. Dios bendiga a la familia de mi hermano Christopher junto a su esposa y a los chiquillos. Dios les bendiga, bienvenido a la casa del Señor. 23, 11. Hechos 23, 11. Mire quién se presenta delante del apóstol Pablo. A la noche siguiente se les presentó el Señor y le dijo: ¿cómo que a usted se le presenta el Señor esta noche? Y sobre todo para decir esto: ¿sabe que no necesita que Dios se haga presente ahora ya aquí? Basta solamente con leer ahora la palabra y creer de que Dios que le está diciendo: ten ánimo. Tenga ánimo, hermana Pilar. Tenga ánimo, hermana Jocelyn, Karen, Ricardo, tenga ánimo. Hoy día el ángel de la iglesia habla y les anima a través de la palabra diciendo: ten ánimo. Como lo hizo con el apóstol. Ten ánimo, Pablo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, ahí está el propósito de Dios. Ahí está el plan de Dios ejecutándose. Porque para eso Dios lo rescató. Para eso Dios lo transformó. Para eso Dios transformó su corazón. Para testificar. ¿Testificó dónde? En Jerusalén. Así es necesario que testifiques también en Roma. Todavía no llegaba a Roma. Entonces lo que Dios le estaba garantizando es que cuando él pasara ciertas dificultades, sin antes haber llegado a Roma, Dios iba a cuidar de él hasta que llegara a Roma. Y por eso que en Malta, antes de llegar a Roma, él no muere. Mientras a su alrededor le decía: oh, ¿sabe qué? Lo mordió la serpiente, este se va a morir. Pero no se murió. Porque estaba la protección de Dios. Porque el hombre obedecía a la voz de Dios. Porque el varón servía a pesar de las circunstancias que vivía. Entonces, estaba la promesa de Dios de cuidarlo, por lo menos hasta que llegara a Roma. Por eso no naufragó y no murió. Miremos más adelante, por favor, los versículos capítulo 27. Versículos 23 y 24. El ángel del Señor nuevamente lo visita y le declara a estas personas. Versículo 23 del capítulo 27. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿A quién sirve usted? ¿A quién sirvo yo? ¿A quién le pertenece? Le pertenecemos a Cristo el Señor. Él nos compró. Él nos compró con su sangre preciosa, con esa muerte expiatoria. Somos de su propiedad. Y vino el ángel del Señor, el ángel de Dios, que el apóstol declaraba diciendo: de quién soy, a quién sirvo. Diciendo, trayendo este mensaje: Pablo, no temas. Nuevamente le dice el Señor:
¿Sabe que va a haber ocasiones que se nos va a lo mejor las circunstancias? Nos van a anular los pensamientos, no nos vamos a acordar de las promesas de Dios. Pero Dios siempre estará allí para recordarte la promesa que te hizo. Y por eso el apóstol recibe esta promesa nuevamente, este recordatorio diciéndole: Pablo, no temas. Es necesario que compadezcas ante el César, es decir, a Roma. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces, Dios había protegido la vida del apóstol, pero había protegido la vida del apóstol porque caminaba en el propósito de Dios. Él no dejó de testificar, Él no dejó de proclamar la verdad de Cristo, Él no dejó de contarle a la gente la oportunidad que tenía. Él decía: yo antes perseguía a la iglesia, pero un día aquel que yo perseguía se me apareció en el camino y mi vida fue transformada. Y hoy día que antes perseguía ya no los persigo, hoy día yo los traigo al redil, hoy día yo los llevo a los pies de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo que hizo el apóstol fue solamente obedecer al mandato de Dios, al propósito de Dios, y caminar sirviendo en ese propósito. Y él experimentó en carne propia la protección de Dios. Dios quiere protegerte. Dios quiere protegerme. Pero necesitamos caminar en el propósito de Dios. Vamos a Marcos 16, por favor. Aquí hay una promesa del Señor para todos nosotros, que cumplamos la comisión de testificar, de anunciar estas verdades de Cristo. Y era lo que hacía el apóstol, anunciaba a Cristo resucitado. Marcos 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. ¿Qué dice el versículo 18? Tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta promesa la dejó el Señor al momento de comisionar a los apóstoles. El apóstol Pablo fue el único que no caminó en el ministerio de Jesús. Pero aún así es mencionado apóstol por el encuentro glorioso que tuvo. Este encuentro personal con Cristo, camino a Damasco. Y esta promesa la declaró el Señor a sus discípulos, que pronto comenzarían el trabajo apostólico y el trabajo evangelístico cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos a llenarlos, cuando dijo en Hechos 1:8 que serían llenos del Espíritu. Pero que tenían que estar allí, en Jerusalén, no moverse, hasta que viniera la investidura de poder. Entonces Dios protege a quienes caminan en su propósito, en el propósito de Dios. Cuando creemos a las promesas de Dios y caminamos en el propósito de Dios, amados hermanos, las promesas de Dios se cumplen. Se cumplen. A lo mejor hay muchas promesas de Dios que se han cumplido hoy con nosotros, pero hay muchas más promesas que están por cumplirse. Hay muchas promesas más que están por cumplirse. El apóstol Pablo, cuando recibió ese mordisco de la serpiente, y quienes vivían allí se aterrorizaron, se asustaron. Dijeron: hasta aquí nomás llegó la vida del apóstol. Hasta aquí nomás llegó la vida de Pablo. Pero no sabían ellos que Dios tenía un propósito con él. No sabían ellos que Dios ya le había declarado una promesa de parte del Señor, de que aunque las serpientes estuvieran cerca de ellos para morderles, no les harían daño. Había una protección del Dios Altísimo en la vida de Pablo, que esta gente de Malta no conocía. Caminamos por la vida quizás anónimamente, pero el favor y la protección de Dios está sobre nosotros. La segunda bendición la encontramos en el versículo 8 y 9.
Hechos 28, versículos 8 y 9. Aquí aparece un personaje, el padre de Publio, y estaba este hombre en cama enfermo con fiebre. Y tenía una fiebre muy alta. Y dice que, mire la bendición que trajo el apóstol a este hogar. Dice que fue hospedado por este varón. Él lo hospedó 3 días. Pero en 3 días, dicen los estudiosos que esta enfermedad era muy común en la iglesia, en la isla de Malta. Este tipo de fiebre era muy común. Y que aproximadamente duraba 3 meses completos de fiebre. Pero lo que los médicos no pudieron hacer en 3 meses, lo hizo el Señor en 3 días. Aleluya. A través de la vida del apóstol. ¿Y qué quiero mostrar con esto? Es que cuando nosotros caminamos en el propósito de Dios, somos usados por el Señor. ¿Usted quiere ser usado por el Señor? ¿O estamos aquí solamente para recibir nomás y después irnos para la casa y comenzar la semana? ¿Comenzar la semana bien? Dios quiere usar nuestras vidas. Dios quiere usar su vida, lleve poco tiempo, esté recién, o lleve muchos años. Dios quiere usar nuestras vidas como lo usó la vida del apóstol. Mientras que este apóstol Pablo, lindo apóstol Pablo, caminaba en el propósito de Dios, la vida de él fue equipada para animar, enseñar la fe, corregir a quienes tenía que corregir, a quienes se habían desviado del camino y también predicar el evangelio. Un hombre que, si bien es cierto, era un hombre muy preparado, muy letrado, instruido bajo grandes hombres, como lo fue Gamaliel, instruido en la ley, 100% celoso de la ley, y por eso perseguía a los cristianos, porque no hablaban la ley y hablaban la gracia. Entonces, un hombre que sabía, pero que de pronto al conocer a Cristo se dio cuenta que todo lo que había ganado era pérdida. Se dio cuenta que todo el conocimiento que tenía era pérdida. Ya no le servía para nada. Y su vida, al entregar su vida al Señor, tuvo que vaciar su corazón y permitir ahora que lo nuevo de Dios, la vida nueva de Cristo, rebosara dentro de él. Y que el precioso Espíritu Santo gobernara su vida. Y que caminara no ya por la ley, sino que caminara por la gracia. Una gracia que usted y yo no podemos lograr, que solamente procede del trono de Dios. Una gracia incomparable. Entonces él tuvo que vaciar su corazón y permitirle a Dios que él equipara su vida. Al momento de su conversión no llegó y partió, sino que estuvo un par de años allí, aprendiendo, escuchando, porque el día de mañana él sabía y entendía, porque el propósito de Dios había sido revelado en su corazón. Él sabía que tenía que testificar acerca del Cristo resucitado. Y en ese proceso es que Dios quiere usarnos. La pregunta es, ¿quiere ser usado por Dios? ¿O ya perdió la pasión? Quizás para quienes predicamos o enseñamos la Escritura, habitualmente nos preguntamos, Señor, ¿quieres usarme o no? Pero quienes no están a lo mejor tan familiarizados con estos espacios, también Dios quiere usarles, pues. También son útiles dentro del cuerpo de Cristo, para que el propósito que ustedes tienen se cumpla. Y así como en este versículo que acabamos de leer, vemos cómo Dios usa al apóstol Pablo para sanar al padre de Publio, que lo había hospedado. Y no solo a él, sigamos leyendo. Dice que una vez que él sanó de fiebre a este hombre, dice el versículo 9, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades. Mira hasta dónde llegó la noticia. Cuando Dios nos usa, ¿hasta dónde llegó la noticia?
Dice que las que estaban alrededor, en la isla, también venían con sus enfermedades. Y dice la Escritura que eran sanados. Miren lo glorioso de Dios. Y así Dios le quiere usar. Así que cuando tenga un enfermo en su casa, no tenga miedo de poner las manos sobre ellos. Es que llame al pastor, llame a la pastora, están más cerca de Dios. Siempre he escuchado eso. Usted que está más cerca de Dios, hable con el Señor y pídale esto. Pero la Biblia dice que a los que creen en su nombre les ha dado potestad de ser hijos de Dios. Y ese poder, esa investidura de ser hijo de Dios nos autoriza a nosotros hoy día para ser llenos del Espíritu Santo. Para que cuando pongamos manos sobre los enfermos se sanen, Joacín. Entonces, hay que poner las manos sobre los enfermos. Oremos por los enfermos. Oremos por aquel que está pasando una crisis. Oremos por aquel que se siente débil, porque necesita ser fortalecido. Porque el mandato es orar unos por otros. Porque no sabemos lo que está pasando José Gabriel. No sabemos lo que está pasando mi hermano Johnny. No sabemos lo que pueda pasar el día de mañana. Amaro, Valentina, no sabemos. Por eso la invitación es a orar los unos por los otros. Recuerdo esa ocasión en donde falleció nuestro hermano Daniel Toledo de la iglesia de Recreo. Y en esta ocasión David Ignacio le dieron una oportunidad, creo que fue. Y eso lo tengo tan aquí en mi cabeza, en mi corazón, que me bendijo tanto en unas palabras que él dijo. Y él expresaba diciendo que es importante orar los unos por los otros porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Un hombre lleno de vida, pero que al levantarse por la mañana la muerte lo alcanzó. Por eso hay que orar los unos por los otros. Señor, cuida a Maylin. Señor, cuida a Lizzie. Señor, cuida a Cristian. Hay que cuidarnos en oración. Hay que protegernos en oración. Dios quiere protegernos y también quiere usarnos, así como lo hizo con la vida del apóstol. Dios usa a quienes obedecen y el Espíritu Santo es dado a quienes obedecen. Así que atendamos la voz del Señor y dejemos de escuchar esas voces internas que nos dicen que no podemos o que no servimos. Porque Dios nos dice que sí servimos y que sí somos útiles dentro de su reino. La tercera bendición y última. La encontramos en el último versículo de esta porción bíblica, en el versículo 10. Después de haber naufragado, haber llegado a ese lugar, haber sido rescatado de la muerte por la protección del Señor, después de haber sido usado el apóstol Pablo al sanar a todos los que estaban en esa isla, a todos los que venían enfermos. Dice que estas mismas personas, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Qué lindo gesto tuvo la isla de Malta. Y dice que cuando ellos se fueron de ahí de Malta, nos cargaron de las cosas necesarias. Amados hermanos, présteme atención. Cuando usted y yo obedecemos al Señor, servimos al Señor, Dios despliega su cuidado sobre nosotros, ¿cierto? Pero también Dios quiere usarnos cuando caminamos en su propósito. Pero también hay manifestaciones, hay vislumbres de la honra que Dios quiere darnos aquí en la tierra. Cuando la iglesia naciente comenzó a desarrollarse en el libro de los Hechos, dice la Escritura que no solamente encontraban el favor de Dios, sino que también encontraban con las cosas que hacían, encontraban el favor de la gente. Entonces, el propósito de Dios estaba cumpliéndose allí. ¿Por qué? Porque había venido el Espíritu Santo, la promesa de Dios. Hoy día hay un plan, un propósito con nosotros. Dios quiere usarle, Dios quiere usarme, pero también Dios nos honrará. Dios quiere honrarle donde usted está. Pero debemos dejarnos usar en el trabajo, debemos dejarnos usar en las universidades, debemos dejarnos usar en nuestras familias, debemos dejarnos usar con nuestros vecinos. Cuando usted vaya a comprar a un negocio, debemos dejarnos usar.
con el papá, con la mamá. Y lo que experimentó el apóstol fue que fueron honrados, recibieron muchas atenciones. Nosotros que hemos tenido la experiencia de ser hospedados cuando vamos a Curicó, ¿cierto? En febrero, somos muy regaloneados por la gente, muy bien atendidos. Algo así experimentó el apóstol por todo lo que había hecho, en recompensa del servicio, en recompensa o en respuesta o en retribución a la obediencia que tenía el Señor. Las atenciones recibidas por los de Malta, amados hermanos, es el reflejo de quien camina íntegramente en el propósito de Dios. Dios quiere honrarnos. Por eso Dios de pronto nos levanta. Dios honra a quien honra a Dios. Dios exalta cuando nosotros somos humillados delante de la presencia del Señor. Dios es quien nos exalta. La gente quedó tan maravillada de lo que tenía el apóstol Pablo dentro de él, que no solamente lo veían como un Dios, sino que sabían que había algo grande de Dios dentro de él. Y la gente comenzó a expresarle su gratitud. Fueron atendidos con cariño. Y además, tome esto por favor, la honra no solamente trae atenciones, sino que la honra suple necesidades. Ellos habían quedado con lo opuesto, pero dice la Escritura que nos cargaron de las cosas necesarias. Amados hermanos, cuando Dios a nosotros nos honra, Él nos termina proveyendo lo que necesitamos. No nos va a dar más de lo que necesitamos. La pregunta es hoy día, ¿qué necesita? ¿Qué necesitamos hoy día? Señor, necesitamos pronto un terreno. Señor, necesitamos pronto un lugar. Necesitamos infraestructura. La necesitamos. Pero debemos caminar en su propósito. Debemos seguir siendo iglesia y haciendo iglesia. Y lo lindo de todo esto es que no solamente la vida del apóstol Pablo fue bendecida, porque el favor de Dios se alcanza para todos. Pues no solamente suplieron las necesidades del apóstol, sino que suplieron la necesidad de más de 200 personas que habían naufragado juntamente con él. Entonces, si Dios, usted y yo hoy día decidimos caminar en el propósito de Dios, va a ser bendecido su esposo, su esposa, va a ser bendecido sus hijos, va a ser bendecido el vecino de adelante y el vecino de atrás, van a ser bendecidos en el trabajo, van a ser honrados, prosperados en el trabajo, en la universidad les irá bien, porque hemos decidido caminar en el propósito de Dios. Pero el día que nosotros nos apartamos de ese propósito, no esperemos que vengan las bendiciones del Señor, aunque nos matemos orando. Hay un cable cortado ahí. Porque a veces pensamos que cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, Dios me va a escuchar. Y dice la palabra de Dios que por cuanto todos han pecado, quedamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Automáticamente mi pecado provoca una división y mi oración no es respondida. Mi clamor no es contestado. Hasta el minuto en que yo me vuelvo al Señor. Entonces eso hay que hacer hoy día, volvernos al Señor. Servir al Señor, obedecer al Señor, para que Dios manifieste su protección, Dios nos use con poder, con unción, con autoridad, y también Dios despliegue su honra sobre nosotros. Porque nosotros damos honra al Señor, pero también Dios honra a quienes con fidelidad y con integridad caminan en su propósito. Entonces la vida será más placentera. A veces sufrimos de más. Si honramos al Señor con nuestra vida, entonces Él nos honrará también a nosotros delante de la gente. Seremos de bendición para otros. Y esta gente deseará estar con todos nosotros. Y esperamos que cada vez que alguien entre y cruce por esa puerta, sienta la cobertura, sienta la bendición, sienta el amor que hay aquí en esta comunidad, sienta
el favor de Dios aquí en esta iglesia. Se sientan amados por el Señor, por su presencia, que vendrán corazones heridos, tristes, pero Dios los levantará de la tristeza. Dios restaurará sus corazones, Dios restaurará sus familias, restaurará sus matrimonios, Dios restaurará también su economía. ¿Por qué no decirlo? Dios es poderoso. Y Dios cuidará nuestra mente, nuestros corazones, en los procesos que pasemos. No vamos a renegar a primera delante del Señor y decirle: Señor, ¿por qué pasa esto? O no, hermano Diego, podríamos haber preguntado: ¿por qué te llevaste a mi papá? Sino que cuando yo conversaba con él me decía: yo estoy en paz, confiado de que él se ha ido con el Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer, confiar en el Señor. Así que yo le invito a que juntos caminemos en el propósito de Dios.